Para poder producir granos básicos y forrajes, es necesario desarrollar una serie de procesos en los cuales se promueve el desarrollo óptimo de la planta o del cultivo del cual nosotros queremos desarrollar. Cada uno de estos eslabones agronómicos, como por ejemplo las prácticas de siembra y riego, permiten el desarrollo óptimo de la planta y el logro de nuestras metas en cuanto al cultivo y a la producción. En este sentido, se vuelve importante hablar sobre las prácticas de siembra y riego de los cultivos de granos básicos y forrajes. Existen diferentes prácticas culturales que se desarrollan en todos los cultivos, como la preparación del terreno, la siembra, la fertilización, el riego del cultivo, el control de maleza y el control de plagas y enfermedades. Para cada una de estas prácticas es necesario que desarrollemos una planificación, dependiendo de las condiciones y características del lugar y del tipo de cultivo que nosotros queremos desarrollar. Vamos a hablar de la siembra de granos. La siembra de granos se realiza primero la selección de la variedad de la cual nosotros queremos utilizar, dependiendo las condiciones del tipo de suelo que tenemos, las plagas que existen, el clima, dependiendo de todas esas consideraciones. Vamos a elegir entre variedades criollas, mejoradas o híbridos. Luego desarrollamos también una prueba de germinación en la cual determinamos cuál es el porcentaje de probabilidad que germine la planta, la semilla. El método de siembra que vamos a utilizar, dependiendo de los recursos económicos que tengamos y también la mano de obra en la cual nosotros contemos, vamos a elegir entre métodos de siembra manuales o mecanizados. Y también dependiendo de las características del cultivo, ya que ciertos cultivos no se prestan a que se realicen de manera mecanizada. Sin embargo, hay otros que se desarrollan de manera óptima con métodos o maquinaria para poder sembrar los cultivos. Otro de los procesos es la resiembra, en la cual se siembra en aquellas partes donde la semilla no germinó. Y el siguiente proceso que se realiza es el raleo, en el cual se extraen aquellas plantas que están demasiado cerca o que no han logrado un desarrollo óptimo para poderle dar el espacio suficiente a las plantas para que puedan desarrollarse de manera correcta. La siembra de pastos y forrajes. Lo primero que se debe hacer es la selección del tipo de pasto que nosotros vamos a sembrar, tomando en cuenta las condiciones meteorológicas, la tierra, la textura, el suelo, la acidez, la fertilidad, profundidad, drenaje, pendientes, piedras. Y otro aspecto importante a considerar es para qué vamos a utilizar ese pasto o forraje, si lo vamos a utilizar para el pastoreo o para heno o va a ser para corte o ensilaje. Una vez seleccionado el tipo de pasto que vamos a sembrar, se procede a la preparación del terreno, como ya lo hemos hablado. Puede ser de manera tecnificada o no tecnificada. De manera tecnificada tenemos el arado, el gradeo, y en los sistemas no tecnificados se logra una mínima labranza. Las decisiones sobre la siembra: se elige el tipo de semilla, la cantidad que vamos a sembrar por área, el tratamiento que le vamos a dar y el material vegetativo que vamos a emplear. Dentro de esos tipos de materiales vegetativos tenemos las estacas, macoyas, plántunas, estolones y las cepas. Ahí podemos ver las ilustraciones que reflejan o describen cada uno de estos tipos de material vegetativo. La siembra del forraje: la semilla debe ser tratada con algún fungicida y secada a una humedad entre 12 y 14%. La densidad de la siembra depende del objetivo de la producción, humedad, temperatura, resistencia a insectos y enfermedades. La densidad de la siembra va a depender del tipo de variedad que nosotros hemos elegido. Recordemos que cada planta tiene su tipo de propagación vegetativa a la cual a la cual se somete para poderse reproducir. Los métodos de siembra: tenemos el método de siembra al boleo, ya que es un método que consiste en esparcir la semilla sobre la superficie del terreno de forma manual, y muchos emplean este método para el pastoreo. Mediante este método se utilizan semillas crudas como el gamba, paraguas, angleton, y se necesita que el terreno tenga preparación mecanizada y de buen control de maleza existente.
Al chorrío. La semilla se deposita al chorrío golpes en surcos poco profundos separados entre 60 y 80 centímetros. Mediante este método se pueden utilizar semillas finas sin procesar, como las de pasto guinea, de 13 a 15 libras por manzana. Cuando se utilizan semillas con pelusa, debe de tenerse el cuidado que la semilla no se entierre demasiado. Al espeque. Esta siembra se utiliza en terrenos con pendientes o en áreas donde no se pueden hacer labores con tracción animal o maquinaria. La profundidad no debe ser mayor de 0.5 centímetros para las semillas pequeñas como máximo y de 1 centímetro para las semillas más grandes como las bracharias. El riego de los granos o el riego de un cultivo es el suministro de agua, el cual va a depender del requerimiento por etapa de crecimiento del cultivo y de la tasa de evaporación del cultivo. Además, el tipo de riego va a depender de las cantidades o del tipo de recurso hídrico que nosotros tenemos o nosotros contamos, al igual de que los recursos económicos juegan un papel importante al momento de seleccionar el tipo de riego que vamos a aplicar a nuestro cultivo. El mayor requerimiento del cultivo es entre la etapa de buche y antesis. Los sistemas de riegos utilizados son los de gravedad, de aspersión y de goteo, y como dependen de los recursos del productor y del área sembrada. Si contamos con un buen recurso hídrico, pero no tenemos suficientes recursos económicos, el riego por gravedad es uno de los más indicados en comparación con el riego por aspersión y el riego por goteo, que requieren una mayor inversión económica de parte del productor. El riego de pastos y forrajes. El riego por gravedad es aquel riego en el cual se utiliza la superficie del terreno para que a través de la fuerza de la gravedad poder regar la superficie del cultivo que nosotros estamos desarrollando. El riego por surcos es similar al riego por gravedad. Es conocido en estas regiones como láminas, tablares, fajas, desbordamientos, corrimiento, y depende o se debe trazar siempre en el sentido de la máxima pendiente. El riego por aspersión son los que se aplican el agua en forma de lluvia. Todo el sistema debe ser entubado y presurizado mediante una bomba. El riego por aspersión portátil es similar al riego anterior, solo que tiene la ventaja de poderse mover de un lugar a otro a donde se necesite. El Irripold Skyline o sistema neozelandés es similar al anterior, pero las tuberías portan aspersores que son flexibles y los emisores están instalados sobre una base de fondo curvo. Estas dos adaptaciones permiten que la tubería se traslade de un lugar arrastrándola sin cortar el riego. El ala sobre carro consiste en una barra de riego de unos 20 a 50 metros de longitud con aspersores de bajo caudal a lo largo de la misma. Una vez que terminan esta faja, se debe correr a una nueva posición utilizando un tractor. El riego por surcos es conocido en diferentes regiones del país como láminas, tablares, fajas, desbordamientos o corrimiento. Es similar al riego por surcos, pero el caudal por el cual trasciende el agua o por el cual circula el agua es varios metros más ancho. El sistema de riego automático va montado sobre un chasis automotriz. El equipo parte de la cabecera del cuadro a regar y recorre toda la longitud del mismo y vuelve regando a la ida y a la vuelta. Al regresar a la cabecera se desplaza lateralmente hasta la nueva posición y comienza a regar una nueva faja. Todo el proceso es automático.